Conversaciones que llevan a victorias y firmas en historias con Super Bienes Raíces. Queridos inversionistas y colegas, bienvenidos a un episodio más de Campeones Inmobiliarios. Yo soy Super Bienes Raíces, conductor de este espacio, y como todas las semanas es para mí un honor y un orgullo tener invitados súper especiales que nos ayudan a entender un poquito el mundo inmobiliario, porque es un mundo muy, muy humano, un mundo de personas que tiene cierto movimiento, como todo lo que tiene que ver relacionado con una actividad humana. Y hoy estoy muy, muy feliz de contar con la presencia de mi querido amigo y experto inmobiliario, Diego Torres Coló, para los cuates, Diego Coló. Bienvenido, Diego, a Campeones Inmobiliarios. Muchísimas gracias, Super Bienes Raíces. Un gusto estar aquí. Siempre encantado de que me inviten a compartir un poquito de la experiencia y el conocimiento adquirido. Y pues con todo, vamos a arrancar la lucha. Muchas gracias, Diego. Diego, para los que no están tan familiarizados con el tema o son tal vez relativamente nuevos en este negocio, es un experto inmobiliario, tiene muchísimos años de experiencia, de hecho nos va a platicar a lo largo de esta entrevista sobre su experiencia en el sector, pero es uno de los actores importantes en el medio en con diferentes desarrolladores que ha llevado a proyectos al éxito, tal cual, no solamente al éxito de ventas, sino al éxito con nuestros inversionistas y ha logrado justamente tener equipos de alto, alto rendimiento y justamente es de lo que queremos hablar con él para que usted, colega inmobiliario, pueda también acercarse, para que usted, inversionista, tenga la confianza de que cuando vea el sello, por supuesto, de Diego Coló, sepa que es un proyecto que está basado y que tiene toda la experiencia y que tiene toda la certeza cuando nosotros lo ofertamos hacia nuestros inversionistas. Diego, quisiera iniciar esta plática hablando un poquito de ti, pero de saber, de conocerte a ti en el medio. Es decir, ¿qué es lo que te motivó o qué fue lo que tuvo que pasar para que tú dijeras, me voy a dedicar y voy a hacer carrera en el sector inmobiliario? Qué buena pregunta, porque fíjate que es hace muchos años. Yo vivía en Playa del Carmen en total casi 15 años, un poquito más de 14. Y en ese vivir en Playa del Carmen me dediqué mucho tiempo al turismo y después siempre he sido emprendedor, entonces tuve una agencia de marketing donde hacíamos branding para diferentes empresas, más que nada empresas chicas en la Riviera Maya, y entre ellas empezaron a llegar clientes que eran inmobiliarios. Entonces yo empezaba a ver ya un poquito el movimiento inmobiliario porque eran mis clientes para que les diseñara su página web, el branding de su empresa, el branding de los desarrollos y demás. Y también en esa época yo tenía una escuela de stand-up paddleboard donde salía a remar todas las mañanas, y de subida en una de las avenidas más importantes de Playa del Carmen, siempre me encontraba un amigo mío que se llama Javi, y Javi siempre le iba bien, siempre lo veía contento, siempre lo veía en un coche nuevo, siempre lo veía con buen reloj, siempre lo veía feliz. Y un día me acerqué, oye, brother, ¿qué onda? ¿Qué te dedicas? No, pues soy asesor inmobiliario. Ah, con madre. Y me resonó. Y en esa escuela de stand-up paddleboard, o en ese club de stand-up paddleboard, un día vino quien yo no sabía que iba a ser mi futuro jefe, que se llama Elías, un gran, gran tipo, gran amigo hoy en día. Y entonces, ese día también, oye, ¿qué te dedicas? No, pues me dedico a bienes inmuebles. Ah, pues a toda madre, padrísimo, me gustaría aprender más. Y hacemos un poquito de fast forward, y un día llego a su oficina pues con la curiosidad de emprender también en el mundo inmobiliario. Según yo, como ya tenía toda la experiencia de branding y de crear la página y de hacer marketing y demás, yo iba a poder hacer mi propia inmobiliaria. Y fui con él, y pues fue un timing muy correcto, o sea, estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Y me dijo, oye, Diego, en vez de que empieces solo, ¿por qué no te jalas aquí con nosotros? Esto fue 2017, 2018. Y dije, va, tienes razón, sí, así aprendo, así capitalizo y arrancamos. Y empecé como muchos de ustedes o muchos de los que nos escuchan, como asesor inmobiliario en ventas, que pues si algo ya sabía era ventas, nada más que nunca había Claro. vendido eh, propiedades. Y eso fue el inicio de la carrera.
fue un inicio muy bonito porque fue en un lugar, fue en una empresa familiar, fue en una agencia que sigue existiendo hoy en día, que sigue creciendo, que sigue siendo de estos buenos amigos y pues así arranqué como asesor inmobiliario. A los 17 días de que entré, hice mi primer apartado y el 21 de octubre, si no me equivoco en las fechas, fue mi primer contrato firmado de un departamento que vendimos en Tulum. Y ahí arrancó, ahí fue donde me cayó ese 20 de aquí le puedes dedicar tanto tiempo, tanta disciplina, pero la ganancia es muy grande. Entonces, pues obviamente, me llamó mucho la atención y ese fue el arranque. Ese fue el Hay, arranque. es extraordinario escucharte porque creo que aquí hay dos caminos. Mira, yo siempre he comentado, o por lo menos la gente que yo conozco que se dedica primero a ventas, no es como que en la vida hayamos soñado ser vendedores. Lo digo con total transparencia, con total humildad y con mucho respeto. Siempre de niños jugamos que quiero ser astronauta, quiero ser médico, quiero ser bombero, ¿no? Nadie juega a quiero vender. O por lo menos Claro. hasta el momento no conozco a alguien que sea así. Creo que la profesión ventas primero está en un sentido en el que se tiene que profesionalizar. Hemos hablado muchas veces de lo especial que debe ser la profesionalización, pero sobre todo cuando entras a las ventas en bienes raíces entras buscando una calidad de vida muchísimo mayor. Es decir, que puedas tener un tiempo suficiente y el dinero para disfrutarlo también, por supuesto. Es decir, dinero suficiente y el tiempo para poder disfrutarlo. ¿Tú considerarías que llegar a la carrera inmobiliaria fue por un tema económico? ¿Crees que ese haya sido tu motivante? Sí, o sea, la realidad es que en parte sí, pero Ujú. también fue darme cuenta de que absolutamente todo lo que yo veía en una ciudad, el crecimiento, los locales, los Sí, departamentos, las casas, las viviendas, alguien estaba haciendo dinero de eso, claro, alguien estaba diciendo claro. dinero de eso. Entonces, sí tiene que ver un poquito la parte económica, pero también en el fondo me di cuenta mucho que la forma en la que se desarrollan o se urbanizan las ciudades Ujú. marca el estilo de vida de toda una comunidad. O Por sea, supuesto. realmente lo que haces dentro de bienes raíces, Ujú. cómo urbanizas, cuántos espacios verdes dejas, dónde van a estar las escuelas, los hospitales, qué densidad vas a tener, eso marca el estilo de vida de la gente que va a vivir ahí. Sí, claro. Entonces, a mí me llamó mucho la atención que, por supuesto, el billete, pero por otro lado también dije, órale, o sea, este es un negocio donde el impacto es muy largoplacista y también es un negocio que genera patrimonio, ¿no? Tanto para mí como para mis clientes. Claro. Entonces, al principio sí se volvió como ¿cómo le hago para generar dinero rápido? Y después cuando me di cuenta que lo podía generar y que además podía ayudar a que la gente sea muy feliz o que tenga un nuevo canal de ingresos o que podía tener plusvalía o que simplemente podía comprar la casa de sus sueños y ponerse muy contento, pues Sí. entonces ya empecé a compartir como todos los valores intrínsecos de la carrera inmobiliaria, ¿no? Completamente de acuerdo con esto. Te permite poder ayudar a alguien y es muy gratificante cuando eh, llega alguien, le das su patrimonio, le ayudas de alguna manera a formar su hogar. Tú estás vendiendo cuatro paredes, pero todo lo que implica es sumamente gratificante. Diego, ¿recuerdas hace cuánto tiempo fue que tuviste tu primer contacto con bienes raíces? ¿Hace cuánto tiempo fue? ¿Hace cuántos Fue años? 2017, 18, hace 9 años Hace prácticamente. 9 años Hace fue tu 9 años, ya casi primer, una década. tu primer contacto. Ok, vamos a dejar, con todo lo que has Así vivido, vamos a es. dejarlo en los 10 años, porque sé que tienes esa experiencia. A ver, de 10 Se años han, para... se han sentido como 25, Sí, cabrón. Se sí han lo sentido creo. como Sí, sí 25. lo creo. Sí. De 10 años para acá, el sector inmobiliario, pues es uno de los sectores que son más susceptibles a los cambios, sobre todo a los temas de los cambios. Son susceptibles porque hablamos no solamente de bienes raíces, es decir, no solo el espacio físico, sino es susceptible a la gentrificación y es susceptible a la inflación y es susceptible al precio. El mercado es muy sensible. Si hay un problema macroeconómico, el mercado lo siente de forma inmediata. ¿Cuál crees tú que sea lo que, además de los precios, claro está, que haya sido el principal cambio en el mercado inmobiliario de 10 años a la fecha?
Esa es una extraordinaria pregunta. Definitivamente, como cualquiera de los mercados económicos, se mueve a través de oferta y demanda, y Sí, eso afecta el precio y afecta la plusvalía. Sin embargo, yo creo que aquí te contestaría con dos cosas. ¿Qué significa un mercado consolidado y qué sí, significa un mercado especulativo? ok, ¿Qué veo yo que ha cambiado muchísimo en la última década? La intención de la compra en un ok, asset inmobiliario. O ujú, sea, si nosotros pensamos en la generación de nuestros papás, pues ujú, probablemente nuestros papás querían comprar una casa para tener literalmente, por lo menos tener dónde caer muerto, ¿no? Esa fue la frase, yo claro, creo que de la generación de nuestros abuelos y de nuestros papás. claro, Hoy en día no es tanto el dónde voy a caer muerto, porque ha cambiado mucho, número uno, cuánto cuesta el ujú, adquirir un bien inmueble y número dos, la intención. Siento que el principal cambio inmobiliario es que ahora la intención de compra se vuelve como en la creación de un patrimonio o en el retorno de inversión o en ok, el crecimiento de un portafolio. Entonces, la plusvalía. En otras palabras, la gente quiere poner su dinero donde va a generar más dinero. Entonces, creo que ese es el principal cambio, generalizando como sí, si sí, fuera todo el mundo inmobiliario, porque también ya cuando te vas a ciertos nichos o a ciertas ciudades, pues la intención varía, ¿no? Pero ese es el principal cambio. Y se da mucho porque hay un margen mucho más amplio entre lo que gana la gente hoy y lo que cuesta una propiedad. Es mucho más grande la distancia que hace 40 años, donde no era tanta distancia entre lo que gana la gente y lo que cuesta una casa, ¿no? claro. O un terreno. Entonces, la intención se ha vuelto crecer mi capital, crecer mi patrimonio. Claro, en el sentido en el que va cambiando el mercado, también va cambiando los que estamos del lado de la oferta, los que promocionamos los productos, los que analizamos las tendencias, los que vemos productos que pueden ocupar ciertos objetivos de inversión como la generación de riqueza, generación de patrimonio, este concepto que me gusta mucho en lo particular, que es vivir de mis rentas, que es como la gran promesa, ¿no? de los bienes raíces a lo largo de la historia, yo consideraría, pero que ha tomado un auge muy importante en el sector. Y aquí es donde tú, Diego, has hecho un experto en el hecho de desarrollar colegas inmobiliarios, asesores inmobiliarios, pero de algo que desde que te conozco me llamó mucho la atención. Primero, desde el desarrollo personal. Cuando tú dices, oye, para poder hacer un profesional inmobiliario, debe de estar bien en su mente, debe estar bien físicamente, debe de estar em, con cierta emoción, debe de estar motivado. Y esto sonará un cliché, yo lo sé porque además me meto en esa canasta, porque yo siempre he creído que la motivación es de uno, no puede ser al revés. Pero tú has trabajado muchísimo en el hecho de desarrollar desde lo personal a un profesional inmobiliario. ¿Cómo empezó esta carrera de conferencista, de dar talleres, de poder estar frente a público y ayudarlos a crecer de forma personal, siempre agarrado como un profesional inmobiliario? Pues mira, esa es una muy buena pregunta. Para contestar la primera parte, yo creo que esta es una carrera donde literalmente tienes que ser todólogo. O sea, tienes que ser no Sí. nada más asesor inmobiliario, tienes que ser analista, tienes que ser psicólogo, tienes que ser niñera, tienes que ser una buena persona, porque Sí, al final lo que vendes es empatía y confianza. sí, Ponle los metros cuadrados que quieras o la fracción que quieras o el ticket hotelero. Estás vendiendo esas dos cosas, empatía y confianza. La gente que tiene capital, que quiere invertir, va a buscar hacer negocios con gente con la que se siente afín, con gente con claro, la que se siente que hay algo en común. tienes razón. Entonces, entre más creces tu desarrollo personal, entre más experiencia tienes como persona, conocimiento, educación, cultura, costumbres, tradiciones, pues más posibilidad de que tengas empatía y después, entre más conocimiento tengas, pues más posibilidad de que tengas confianza. Entonces, esa mezcla de empatía y confianza hace una compatibilidad muy buena entre cliente y persona. Ok, Lo interesante en mi caso es que yo arranqué bienes raíces hace 10 años y en esos 10 años he sido
asesor inmobiliario, gerente de proyectos, director de proyectos, dueño de mi propia empresa, co-desarrollador, he hecho muchas cosas, ¿no? Y en diferentes destinos. Pero yo me dedico al desarrollo personal desde hace pues, prácticamente 25 años. O Ok, sea, gran parte de mi vida ha sido dedicada al desarrollo personal. Desde que soy adolescente entré mucho en ese mundo y yo cuando tenía 18 años ya estaba literalmente viajando el mundo, ujú, dando programas de liderazgo y de desarrollo personal. Entonces, está de cierta forma en mi ADN y yo siempre he sido alguien que explora mucho hacia adentro. A mí me gusta ver la vida, me encanta ver la vida afuera, pero yo sí soy de la idea de que todos tenemos un set de lentes y que ese set de lentes te da la perspectiva sobre el mundo. Y si la parte de adentro no está integrada, pues probablemente esos lentes te van a enseñar un mundo bastante catastrófico. claro. Si esos lentes están bien educados y te conoces bien y tienes autoestima, autoconocimiento, autorregulación, amor propio, pues cambia la historia. O sea, la realidad es que cambia la historia. Pero son en la vida de Diego Coló, que es este personaje, o no personaje, pero que es esta persona, este profesional que se dedica a desarrollo personal, conferencias y bienes raíces, pues ya hay más de 25 años de experiencia, libros, terapias alternativas, y sigue la lista, ¿no? Y continuará la lista porque nunca terminas de autoexplorarte. Claro, el desarrollo personal no es un fin, sino es un proceso que debemos de seguir las personas porque día con día tenemos que tener cierto crecimiento y cierto aprendizaje. Y yo lo comparo, o más bien no es que lo compare, porque tiene mucho que ver con el tema de la salud mental, pero es como cuando pasa que el tema de desarrollo personal considero que debería ser preventivo y no correctivo. Yo he visto mucha gente que va a las sesiones porque necesitan, por ejemplo, una sesión de ventas, ¿no? Es que necesito ganar más y es cuando se quieren capacitar, ya cuando tienen las deudas al cuello, ¿no? O, ¿sabes qué? No estoy bien y como una especie de intervención. Tal vez en lugar de pagar un psicólogo o un psiquiatra, antes de llegar a ese punto, llegan a una conferencia de desarrollo personal pensando que pueden encontrar ciertas respuestas. Creo que, salvo lo que tú me puedas comentar, creo que aquí lo enfocamos de una mala forma, ¿no? De una forma errónea, no mala, de una forma errónea. Creo que el desarrollo personal es un sistema. Tiene que ser sistemático y tiene que ser continuo un desarrollo continuo, no correctivo, porque pues si no, no funciona. ¿Tú qué opinas al respecto de esto, Diego? Pues mira, en palabras muy básicas, pues definitivamente el desarrollo personal debería de ser nuestra canasta básica. Simplemente porque en esta experiencia humana estamos constantemente pues en una lucha de quiénes somos y de tratar de autodefinirnos y entonces en base a esa autodefinición vivir la vida, ¿no? Mucha gente no ha perdido el pensamiento crítico. Yo Ujú, creo que una parte muy importante del desarrollo personal es tener pensamiento propio. Y para tener pensamiento propio necesitas conocerte. Y ujú, lo bonito del desarrollo personal es que arranca con autoconocimiento. Entonces, primero es quién soy y en quién me estoy convirtiendo. El autoconocimiento nunca termina, porque repito, quién soy y en quién me estoy convirtiendo. El autoconocimiento te lleva a algo bien bonito que tiene mucho que ver con la salud mental y emocional, que es el autoestima. ¿Okay? ok, Sin autoconocimiento no hay autoestima. Es como si conoces a alguien y no lo conoces, es muy difícil que lo quieras o que lo estimes. No sí, lo conoces. O sea, si te encuentras a un Don Juan en la calle y es lo mismo contigo mismo, si te ves en el espejo y no te conoces, es muy difícil que tengas autoestima. es cierto. El autoestima te lleva al amor propio, que yo sé que hoy en día se escucha por todos lados y se volvió algo muy de moda y se confunde a veces con el ego, pero el amor propio es Sí, una parte importantísima del crecimiento humano. Y no es una meritocracia espiritual ni pensamiento mágico pendejo, como dicen por ahí, es simplemente saber quién eres y para qué estás. Y sí, de ahí sale la parte más bonita para mí de todo el desarrollo personal, que es la autorregulación. ujú, Entonces, la autorregulación es conocer mi luz y mi sombra
y regularme para que uno sea un buen contribuyente a la sociedad y Claro. además esté muy contento conmigo mismo, ¿no? Entonces, el desarrollo personal para mí es básico, sobre todo en esta carrera de asesor inmobiliario o de profesional inmobiliario o inversionista inmobiliario o desarrollador. Lo que hagas con inmobiliaria, necesitas paciencia, tolerancia a la frustración, manejo de estrés, o sea, la cantidad de estrés y negación que vives en esta carrera Sí. es gigante. O sea, si le tienes miedo al rechazo, esta no es una carrera para ti. Y si no estás bien plantado en, oye, pues yo soy Diego Coló y estudio y analizo mercados y soy quien sabe dejar data, por eso estoy aquí contigo y además me conozco y además sé cuáles son mis dones, mis virtudes y también mis debilidades y las reconozco, eso manda un mensaje muy fuerte. Claro. Al final lo que pasa con todo esto es la famosa presencia y no nada más es estar presente, sino tú sabes cuando llega un macho alfa, tú sabes cuando llega porque dices, ah, cabrón, ¿quién es este güey? O sea, cómo camina, cómo respira, cómo habla, cómo maneja su tono de voz, cómo envuelve la atención de la gente. Y eso no se logra más que con un autoconocimiento importante, ¿no? Sí, creo que este punto en el desarrollo humano, yo coincido completamente con esto. Hay algunas técnicas que yo he platicado contigo que no estoy tan de acuerdo que aplican algunos coaches de vida, no en su contenido, sino en cómo lo llevan a cabo. ¿Cómo poder, Diego, poder diferenciar o cómo saber una persona que voy a entrar al mundo del desarrollo personal porque quiero crecer, porque me quiero capacitar? ¿Cómo diferenciar a alguien que realmente me puede ayudar o alguien o algo, algún contenido que definitivamente me va a dañar? ¿Hay alguna fórmula de poder saberlo o todos los contenidos son para todos? Desde tu experiencia, ¿qué consejo le darías a alguien que va a iniciar en el tema de desarrollo personal? Esa es una extraordinaria pregunta. Fíjate que yo la contestaría en dos partes. Uno, Sí. en la parte muy lógica, muy Ujú. estructurada. Yo soy, dentro de lo muy emocional que soy, también soy Sí. muy lógico, muy estructurado. Ok. Pues yo me meto a hacer investigación. ¿Quién es esta persona? ¿Dónde ha estado? ¿Con quién ha compartido? ¿Qué dicen sus testimoniales? ¿Qué tal me cae? ¿No? Ujú. Pero sobre todo la parte estructurada es quién es, cuál es su currículum como profesional. Y la otra parte, precisamente es una de las partes que nos hemos olvidado mucho como seres humanos, es nuestra intuición y lo que nos Ok. dice nuestra tripa, cabrón. O Ujú. sea, al final la intuición te va a decir si es por aquí o no es por aquí. Tal vez te da miedo, ¿no? Y el miedo no es necesariamente malo. El miedo te dice, hay algo que explorar ahí, vamos a ver qué es, ¿no? Pero la intuición es muy importante y la compatibilidad, o sea, al final tienes que ver si compartes la filosofía, las prácticas, la cultura y los valores de con quien te vas a dejar guiar, ¿no? Y si hay algo que te hace mucho ruido o que choca mucho, pues tienes que analizar, a ver, ¿por qué me choca? Me choca porque es algo que genuinamente choca con mis valores y mi personalidad, sí. O me choca porque, híjole, tal vez este cabrón tiene razón, lo admiro, pero como tengo tanto ego, no sé cómo decir que sí lo admiro. Claro, sí, claro. Entonces, es una línea muy delgadita, muy, muy delgadita. Yo creo que hoy en día, desafortunadamente, pues sí hay mucho charlatán. Eh, Hay cursos que puedes tomar de 6 horas y ya te vuelves un life coach, ¿no? El coach de vida. Al final, yo creo que tienes que ver cuál es la experiencia de la persona con la que te estás acercando, ¿no? Ok. A mí, aunque he leído muchos libros, yo trato de que de lo que hablo, de lo que comparto, trato de que sean vivencias y experiencias mías. Si después hacen sentido con algún libro o con Sócrates, con Gary o con Simon, pues entonces hace sentido, ¿no? Pero eh, es eso. Y yo creo que hay que hacerle un poquito más de caso a nuestra intención y también explorar. O sea, se vale el decir, voy a arrancar con tres y voy a descartar. Pues estos de tres
me encantó uno, cabrón. Y uno es el Sí. que me hace sentido y es el que me hace sentir que estoy creciendo y es el que me está dando herramientas y cuando aplico esas herramientas, mi vida es mejor. ¿Alguna vez soñaste con ser dueño de un hotel frente al majestuoso Mar de Cortés? Hoy es posible sin las complicaciones de la administración tradicional. Con el modelo de tickets hoteleros del Hotel Filia, te conviertes en dueño de una fracción de este desarrollo premium en Baja California Sur. 3 razones por las cuales debes estar invirtiendo en este proyecto. Rentabilidad sin esfuerzo. Nosotros operamos el hotel por ti. Tú solo recibes tus rendimientos mensuales. Plusvalía garantizada. Invierte en una de las zonas con mayor crecimiento turístico en México. Inversión inteligente. Seguridad patrimonial con respaldo de un proyecto de alto nivel. ¿Listo para que tu dinero trabaje para ti? Comunícate al 55 39 49 17 91 y descubre cómo ser parte de esta gran oportunidad. Claro. Pues adelante por ahí, ¿no? Sí, si te sientes bien con este punto. Vamos a hacer un ejercicio, Diego, tú y yo. Recomiéndanos hacia nuestros inversionistas y colegas 2 lecturas, o sea, 2 libros que digas, estos no deben faltar en tu colección para el tema de desarrollo personal. Y 2 conferencistas, además de Diego Colo, por supuesto, que consideres que pueden ayudar a una persona justamente en este tema. Mira, un libro, Son dos, yo creo recuérdate. que sí, dos, pero uno sería el Alquimista. ¿Ok? El Alquimista es una historia que me gusta muchísimo porque te dice cómo, independientemente de que la posibilidad de que la vida te lleve al mismo lugar, es necesario vivir esa parte de la vida, ¿no? Ok, ¿El Entonces, alquimista del autor brasileño Pablo Coelho? ¿Sí es esa? ese mismo, Ok. ese mismo. El Alquimista es buenísimo. Híjole, y de demás libros, híjole, he leído muchísimos. Uno que me viene a la mente es el de Start with Why, Ajá. de Sinek, porque empieza con el por qué. O Ok. sea, pregúntate por qué estoy haciendo esto. Y es un libro muy bueno, que después tiene otro libro que se llama El Juego Infinito, Ujú. que me gusta mucho porque te abre a la perspectiva o a la posibilidad de pensar que el juego no termina. Entonces, ¿qué pasaría si no ganaras ni perdieras? Simplemente el juego no acaba. Continúa, sí. Y es muy bueno. Y ni Ok. modo, les voy a dar un pilón, que es uno que me gusta muchísimo, que yo creo que leí hace como 8 años o un poquito menos, de Jay Shetty, que se llama Think Like a Monk, piensa como un monje. Ok. Este, y me gusta porque ese literalmente te enseña a respirar, o sea, te enseña a estar en el presente. Y se escucha muy cliché, pero la Sí, realidad es que sí, la vida se disfruta muchísimo más cuando estás presente. claro. Entonces, esos son 2 libros. Y de conferencistas, tengo ahorita muy presente a Daniel Javif, Sí, eh, que aunque es muy religioso y no necesariamente comparto su fe en cuanto al cristianismo, pues sí sí. comparto su esperanza y su fe y su mensaje en cuanto a moral y en cuanto a crecimiento y autenticidad y transparencia. Ok. O sea, es alguien que es polémico, pero a mí me gusta mucho su transparencia, me gusta mucho su persona, lo conozco y le encuentro congruencia. Este, obviamente Tony Robbins es una locura, o sea, es una locura y Más que luego o sea, costaría trabajo ir a ver a Tony Robbins, tal vez. cuesta trabajo, cuesta Y dinero, cuesta dinero. pero pues obviamente es de los grandes, llamémosle gurús Sí, de esto. Y regresamos a Jay Shetty, o sea, Jay Shetty es un tipo que me cae muy, muy, muy bien, me gusta mucho cómo lleva su relación de pareja, me cae bien como empresario, me gusta cómo habla, se me hace muy congruente y al final yo en lo personal, en mi camino personal, lo que estoy buscando no es tanto un sobresalir, sino es un ser congruente. Y esa creo que ser congruente creo que ha sido una de las
de los retos más difíciles de mi vida, Sí. porque el ser congruente te lleva a cuestionar todos los días tu moral, todos los días sobre qué errores o aciertos has hecho en la vida y sobre todo cómo quieres llevar tus relaciones y qué tanto eres el mismo frente a la gente que cuando estás solo. Y eso para mí es congruencia e integridad. Entonces, son los personajes que sigo muchos más y conozco muchos más, pero esos son los que me vienen a la mente ahorita. Ok. Esos son los que pudiéramos recomendar en esta de Diego, tal vez, en esta parte. Ahora, a ver, cuando hablamos ya de un conferencista, ¿cómo llega un conferencista a plantarse en las tablas y hablar a un público? Tiene la característica que la mayoría tuvieron alguna situación personal o en la vida que los marcó, ¿no? Ahorita decías hace rato de Daniel Calif, Javi, Cavif. Tuvo una situación con su esposa complicada, pero él ya hacía, ¿no? El tema de las conferencias de desarrollo personal, pero lo pone en sus conferencias. Para que una persona pueda hablar de desarrollo personal, ¿tiene que haber vivido una experiencia para compartirla o con la preparación crees que sea suficiente? Y no es lo por todo tenemos experiencias en la vida, todos, pero alguna muy fuerte que pudiera hacer alguna conexión con el público, porque la mayoría sucede, ¿no? Hay conferencias hasta lloras porque te proyectas, no puede ser posible todo lo que está pasando, ¿no? Y la mayoría de los conferencistas empiezan con esto. Es que y pasamos por un mar de lágrimas y un valle complicado y después sí. llegamos aquí hacia el éxito, que francamente a mí eso luego no me gusta mucho, pero pasa muy común. Entonces, algo traumático me tendría que haber pasado para ser conferencista. ¿Tú cómo ves estos puntos? Mira, fíjate que creo que el mexicano, sobre todo, está muy acostumbrado, incluso está la frase de aprender a chingadazos, ¿no? Entonces somos muy empáticos cuando alguien sufre. Tristemente, como es la sociedad encuentra más morbo en el Sí. sufrimiento ajeno que en el éxito ajeno. Ok. Y también encuentra más empatía en el sufrimiento ajeno que en el éxito ajeno. Y Ok. es una de esas controversias raras del ser humano donde dices, oye, no hace sentido, deberíamos de celebrar más el estar contentos, deberíamos de ser más solidarios con quien está teniendo éxito en vez de Sí. envidiarlo, ¿no? Ujú. El éxito genera muchas envidias y el Sí. sufrimiento pues genera empatía. Entonces es una forma de conectar con la gente. Yo creo que para ser conferencista y tiene un poquito que ver con la congruencia, el reto más grande es ser auténtico. Ok. Que cuando te subas al escenario seas la misma persona que eres cuando tienes una plática con un amigo. Sí. En mi caso muy particular, eh, yo cuando me subo al escenario sigo siendo Diego. Ok. No me pongo una máscara, no me pongo un personaje, me subo y soy Diego y platico de mis experiencias. Hay veces que en pláticas o en conferencias se han tocado temas muy profundos de dolor personal, muy profundo, y de ahí se sacan herramientas para que quien escuchó y que tal vez empatiza con eso pueda salir de eso de una forma mejor, ¿no? Hay una frase que leí hace poquito que resonó mucho conmigo que decía, hablaba de Dios, ¿no? Y Ujú. cuestionaba a Dios, oye Ujú. Dios, ¿por qué me pusiste una situación tan difícil, cabrón? ¿Por qué me pusiste en un lugar tan oscuro? ¿Por qué me pusiste en un valle tan profundo, no? Y Dios le contesta, para que cuando tengas la oportunidad de sacar a otros de ahí, ya te sepas el camino. Claro, Entonces, muchas veces tienes que ya haber vivido el camino. claro. Por eso a mí, cuando me paro en un escenario, pocas veces hablo de la vida de otros. Yo hablo de la mía, porque Sí, claro. es, es, es de lo que vienes a escuchar y de la experiencia que yo he tenido. Porque ese es donde yo sí te puedo decir, así lo viví, estas son las herramientas que utilicé para salir de ahí y aquí Sí. estoy ahorita. Si eso resuena contigo, pues déjame ayudarte. Y al final, fíjate que también hay una parte de mucha humildad para mí en Sí. el tema de las conferencias y lo trato de decir cuando estoy en algún escenario y es gracias porque parece que vengo a enseñarles algo o parece que yo vengo
a soltar, pero Sí, la realidad es que ustedes me están dando a mí la oportunidad de reflexionar, la oportunidad de claro, sintetizar mi vida en lecciones que les sirvan a ustedes. Y si además eso sí funciona para una motivación o para un efecto que te traiga una consecuencia positiva en tu vida, pues ya estamos del otro lado. O sea, claro, ya sí, estamos del otro lado. Pero repito lo mismo, tristemente el dolor se contagia más rápido que el gozo. Ojalá que tuviéramos una comunidad donde puedas pararte y decir, me ha ido chingoncísimo toda la vida y sí, les quiero compartir. La gente dice, ay, este güey es un arrogante, no empatizo con él, no hay nada en común. Pero si llegas y dices, oye, cabrón, se murió mi mamá y me dolió durísimo y bajé claro. mi productividad en el trabajo y ya pasé por ahí, pero esto me sacó. Tal vez la mitad de la gente Si alguien dice, se va a güey, ver también se murió reflejado, mi sí, mamá. sí, 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 También. Entonces, ya está de son razón. formas de conectar y al final el objetivo de quien sea que se pare en un escenario debería de ser conectar con lo menos, por lo menos con una persona del público, para Sí. que por lo menos una persona del público salga con una herramienta que le va a ayudar para vivir una mejor versión de sí mismo. Sí, sobre todo porque hay una responsabilidad muy grande del conferencista, ¿no? Porque justamente hay gente que está ahí buscando una respuesta y se lleva, y si tú le dices que haga cierta actividad, lo va a hacer, ¿no? Porque confía, porque cree en este sentido. Y aquí quiero hablar un poquito de la mentalidad, Diego, algo que tú también has expresado, por lo menos del tiempo que te conozco, que es una de las cosas que yo comparto muchísimo, el tema de la mentalidad. La mentalidad no es siempre voy a ganar, ¿no? La mentalidad, o la mentalidad ganadora es cómo superar los obstáculos. Y venía la reflexión, fíjate que, y lo voy a contar muy rápido ahora con esta fiebre del fútbol, veía el juego Alemania contra Paraguay y se van a tanda de penales y Paraguay trae una ventaja de 2 goles. Y de repente los alemanes los alcanzan. O sea, se recuperan de esa caída y vuelven a emparejar el juego. Y yo empecé a reflexionar, ¿cómo es? Y pasa en una tendencia, sobre todo en el mundo europeo, en el continente europeo, de que tienen esta fuerza de levantarse, ¿no? Si tú miras la historia universal, guerras, enfermedades, y se han levantado, su historia es así, y en el deporte no es distinto. Yo decía, ¿por qué Latinoamérica tiene ese punto de llegar a sufrir, de poder ya lo tienes, tienes el ganar tal cual un partido, dejas ir una ventaja? ¿Qué pasa con nuestra mentalidad de este lado, Diego? Ya no hablar siquiera bueno, quitando tal vez un poco los gringos que también ya andan ahí medio, a veces se les va la onda medio feo, pero Tambaleando. sí, pero ¿qué sucede con nosotros? ¿Seguimos siendo víctimas de hace 500 años de una conquista? ¿Seguimos viviendo esa victimización de los conquistados? ¿Seguimos? ¿Qué sucede? Tú que has tratado con tanta y tanta gente, sobre todo en esquemas profesionales. Mira, lo que me viene a la mente ahorita es que sí creo que existe una conciencia colectiva, o sea, Ujú, sí siento que hay cosas que se contagian en comunidades y cuando son comunidades, entonces es la geografía y entonces es el país y entonces es Latinoamérica, ¿no? ujú. Eh, lo que yo he visto y parte de lo que yo aprendí muchísimo estando en Medio Oriente y estando en Asia Sí, fue, fue cómo la religión nos enseña a hacer dos cosas muy distintas en Occidente que en Oriente. ok. En Occidente estamos muy acostumbrados a ir a pedir, Diosito, por Sí. favor ayúdame a ganar el mundial, ¿no? Puta, por favor ayúdame a meter un El gol. sacrificio humano lo tenemos muy arraigado, o sea, me voy de Sí, entonces rodillas, camino. es eso, es el pedir. Diosito, por favor, ayúdame, por favor, ayúdame, por favor, dame, por favor, cuídame, por favor, provee, por favor. Es pedir, 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 pedir. Y cuando no da, hay una desilusión gigantesca. Sí, Entonces, el pedir normalmente, en mi experiencia, lo que he visto, es cuando pides y no se te da, te desilusionas. Y la desilusión es muy contagiosa. Se desilusiona toda Latinoamérica. Y entonces toda Latinoamérica dice, no, es que somos conquistados y desde siempre Dios no está a nuestro favor, ni la historia, ni la conquista. ¿Ok? Y del otro lado, de lo que yo viví viviendo en Singapur, en Hong Kong, en Malasia, hay una cultura
religiosa de agradecimiento. Entonces, eso cambia completamente las cosas, porque en el agradecimiento no hay decepción. Cuando ya agradeces, ya pasaste la decepción. Claro. Entonces la mentalidad cambia, la espiritualidad cambia y entonces, por lo tanto, cambia la forma de actuar en el día a día, cambia el famoso mindset. Sí. Entonces, si vienes desde carencia y de pedir, pues te vas a desilusionar y vas a seguir en esa carencia. Pero si vienes desde el agradecimiento y la abundancia, pues cambia la historia completamente, porque Me- Dios no se vuelve a quien le pides, se vuelve tu aliado, se vuelve quien te empuja. Entonces, no quería entrar tanto en tema religioso, pero es lo mismo que pasa con nuestro mindset. Ok. Es una conciencia colectiva. En el caso de Latinoamérica, pues estamos muy acostumbrados a ser quejumbrosos, a no saber decir que no, Sí. pues a pedir, ¿no? A pedirle a Dios. Y en otras culturas donde pues han tenido madrazos más fuertes, pues es diferente. Es, oye, no, a ver, tú eres igual que yo, pues nos ayudamos. La famosa comunidad judía, o Judío, sea, sí. no por nada controlan mucho del capital que se mueve en el planeta. O sea, Sí. no nada más en Estados Unidos, sino nada más en el planeta, porque se juntaron y dijeron, nos ayudamos entre todos, porque sí, Dios provee, pero nos ayudamos entre todos. Entonces, la fuerza del espíritu para ser ganador, pues es una unión de cultura, de costumbres y de creencias. Entonces, no es nada más, por eso mucho del mindset no Ujú. sucede con leer un libro y tener el conocimiento, Claro, sí. sucede con un hábito. Entonces, por ejemplo, y ahí les va un tip que lo menciono mucho en mis conferencias últimamente, que tiene que ver con el lado del agradecimiento. Yo todos los días, casi religiosamente, todos los días, me atrevo a decir que 330 días del año, que puedo ver el atardecer, veo el atardecer y en el momento que el sol toque el horizonte, hasta el momento que se esconde, agradezco Claro. algo. Agradezco al universo o a Dios, gracias porque tengo un perrito increíble, gracias porque vivo en una casa que me gusta, gracias porque estoy saludable, gracias porque estoy entero, Claro. gracias porque Claro. tuve una buena plática con Super Bienes Raíces, gracias porque hay sol, gracias Sí. porque puto está lloviendo y entonces hay agua, y entonces entras en un mindset de agradecimiento y entonces te das cuenta que ese hábito, que son unos minutos al día, todos los días, Sí. se te contagia a ti mismo y entonces estás desayunando y dices, puta Diosito, gracias porque me puedo comer 3 huevos en vez de 2, ¿no? Sí. Sí. Este, y voy al gimnasio y es gracias porque pues, estoy fuerte, cabrón, porque Claro. tengo un cuerpo fuerte. Entonces, ese agradecimiento te lleva a agradecer en esta carrera, te lleva a agradecer hasta las cosas que son difíciles. Gracias, Diosito, porque o universo o a mí mismo por hacer esta nueva llamada, porque ya estoy a una llamada más cercana de un cierre. Claro. Gracias por esta dificultad, porque ya me enseñaste esto en una operación de 2 millones de pesos para que cuando venda 6 millones de pesos lo tenga resuelto. Entonces, el agradecimiento indudablemente te lleva al gozo. Me, me- me Y encanta gozar la vida, esto. pues está delicioso. Sí, no, no, a mí me encanta este pensamiento. Yo tengo un pensamiento muy similar. Sobre todo cuando me tocaba dirigir equipos, bueno, cuando tenía la parte de, ya sabes, de ser Godín y que tenía un equipo, yo recuerdo que en alguna ocasión uno de mis asesores me dijo, es que no nos motiva. Y no, a mí me reventaba la cabeza cuando me dijo eso, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser posible? Y yo mentía, oye, pues abres tus ojos, ves la luz del sol, tienes trabajo, volteas y tienes a tu pareja, tienes tus hijos, tienes un techo sobre tu cabeza, comida en la cama. Dices, no, no necesitas que Es del un otro extraño lado. venga y te diga, ándale, sí se puede, ¿no? Ándale, tú eres el más bonito, el más mejor y todo, el extraordinario. No lo necesitas, definitivamente, Claro. ¿no? Y yo coincido con mucho esta parte. Y todo este conocimiento que hoy nos compartes, que bueno, desafortunadamente son pocos minutos los que tenemos para conocerte tal vez a detalle en lo que has hecho profesionalmente, pero todos estos
conceptos hoy los llevas o estás en otro nivel en tu carrera como director de desarrollos justamente en la inmobiliaria IA de México, donde pertenecemos y tenemos el gusto de coincidir? Y cuéntanos, a ver, IAD es una de las inmobiliarias más importantes del país, más de 1.600 asesores, algo que sabemos. La única que tiene un programa de radio y televisión que nos permite justamente convivir con diferentes inversionistas y colegas. ¿Cómo ha sido tu experiencia al llegar a IAD? ¿Qué es lo que te ha gustado? ¿Qué es lo que has visto? ¿Y qué viene para los desarrollos en pro de nuestros inversionistas? Pues mira, creo que son buenas preguntas. Número uno, IAD me gusta mucho por un mantra profesional que tengo que es colaboración, apalancamiento y escalabilidad. ¿Ok? Entonces, la razón número uno por la que estoy en IAD es porque el líder de IAD, Karim Goudadi, se me hace una extraordinaria persona y yo siempre he dicho que hay que trabajar con gente que admiras, asociarte con gente que admiras o trabajar. Y si vas a trabajar para alguien y ser Godín, pues por lo menos que admires profundamente a la persona Sí, que vas a claro. seguir. Entonces, de ahí la parte colaborativa, ¿no? ¿Con quién voy a colaborar? Porque de ahí voy a aprender y al final, si estás en una mesa Sí, con cinco chingones, pues eres el sexto chingón. claro, Entonces, claro. en ese caso, eso es algo que me gusta mucho. Luego, la parte colaborativa con el equipo. ¿Quiénes son los project managers? ¿Quién es mi equipo in-house? ¿Quién está en la red? ¿Quiénes animan a la red? ¿Cuáles son los desarrollos? ¿Quiénes son esos socios? Y al final, pues me hizo muchísimo sentido el poder colaborar en un lugar en donde hay admiración y también en donde se cuida al inversionista, ¿no? Se cuida el interés del inversionista desde el que está empezando a arrancar con inversiones inmobiliarias hasta el que tiene un portafolio amplio y todos los años hace inversiones inmobiliarias. La segunda es el apalancamiento. ¿Cómo hago que el conocimiento que ya tengo valga más? Porque si lo uso solo para mí, pues tiene una vida útil, ¿no? Y si la uso para repartirlo, pues es muy probable que llegue a más. Entonces, ahí me apalanco bien, no solamente en ingresos, sino también en cuánta gente puedes impactar. Y eso te lleva a la escalabilidad, Ok, que la escalabilidad es cuántas veces lo puedo repetir y que sea sano para los participantes que están en esto, ¿no? Entonces, está lleno de retos, pues yo siempre he dicho, pues por algo es trabajo y por algo te pagan, porque pues estás sí, solucionando retos, solucionando dolores, esa es la chamba. Este, está lleno de retos, pero al final es un trabajo muy grato porque trabajas con personas. Y a mí en lo personal me claro. permite desarrollar tanto la parte de negocio, que me gusta Ujú. mucho, como la parte de desarrollo personal, que me gusta y me apasiona mucho. Entonces, pues es un rol interesante, relativamente nuevo para la empresa. Sí, Ojalá que dure. Este, ojalá sí, que dure. claro. Ah, sí, Pero, por supuesto que sí. pero bueno, la idea es sumar, y más que sumar es multiplicar, que ahí es donde entra el apalancamiento, ¿no? Eh, y el tema de los desarrollos, pues está interesantísimo. Ahí entramos en otro tema completamente diferente que nos da material para hacer otro podcast, Sí, es que es de verdad. tendencias inmobiliarias. Es cómo se está moviendo el capital, cómo la gente toma decisiones de inversión y cómo hacemos para escuchar al público y poner frente a ellos en el anaquel inmobiliario productos que les hagan sentido y que además les alcance, ¿no? Entonces es un reto importante. Hoy tenemos dentro del portafolio del Master Broker de YADE que tú diriges en la parte de los desarrollos, proyectos que prácticamente van a lograr los objetivos de nuestros inversionistas. Prácticamente están cubiertos todos, ¿no? Decíamos la generación de riqueza, hablamos de patrimonio, hablábamos esta parte de que pueda hacer riqueza sin perder el poder del bien raíz o lo llamado vivir de las rentas. Y un sinfín de variables que en nuestros productos pues dan a nuestros inversionistas certeza, dan confianza, dan seguridad, pero sobre todo resultados, que es lo más importante.
Diego, ¿cómo, ya yendo, cerrando un poquito esta charla y agradeciendo tu tiempo, tu participación, cómo te pueden encontrar nuestros colegas y nuestros inversionistas si quisieran, oye, quiero ir a una conferencia con Diego, ¿dónde lo busco? Oye, quiero ver qué está haciendo hoy para poder tal vez agarrar un consejo por ahí que dé, dónde te buscan, dónde te encuentran, mejor dicho. Pues mira, en temas de chamba, me gustaría que si son asesores o incluso si Sí, son inversionistas, que se den una vuelta a los maratones de venta. Vienen ok. dos, viene uno en Ciudad de ¿Cuándo son? México 25 y 26 de julio Ok. y viene otro en Monterrey, que viva Monterrey, ya después sabrán por qué. 7 y 8 de Ok, 7 y aquí. 8 7 y 8 de agosto y Ok. luego viene el maratón más grande de IAD, que es el 24 de septiembre, ¿no? Ahí Que es es la un buen cumbre lugar para inmobiliaria. es la cumbre inmobiliaria. Ok. Ahí es un buen lugar para convivir, para conocernos, para tal vez escuchar alguna plática, si hay foro. El 14 de julio va a haber una plática, un seminario aquí en Mérida, donde voy a estar presente. Y el 30 de julio, para otros, con ID Talks, de Roger, de Domus, vamos Sí. a estar en Ciudad de México también dando una plática allá. Y pues me pueden seguir en redes sociales, es diegocolo.mx, de México, y ahí estoy a sus órdenes. Y si no, en el directorio de IAD pueden encontrar mi correo, y con mucho gusto platicamos de temas inmobiliarios o de desarrollo personal. Son dos cosas que a mí me gustan mucho y me han convertido en la persona en la que soy hoy. Entonces, estoy muy agradecido de eso. Perfecto. Aquí vienen las fechas que nos comentó Diego, 25-26 de julio, los maratones, el de julio, de agosto, el maratón 24 de septiembre en el marco de la cumbre inmobiliaria que organiza IAD, perdón, Así 30 de es. julio también en Ciudad de México. Y bueno, estén muy pendientes, queridos inversionistas y colegas, de vamos a estar compartiendo estos calendarios, porque es cierto, es una muy buena oportunidad de poder ver, escuchar y platicar con Diego Coló y algunos otros también actores del sector inmobiliario que, Con varios. por supuesto, van a poder ayudarle si es colega a llevar su negocio, su emprendimiento a otro nivel y si es inversionista a poder elegir el proyecto y el producto dentro de nuestra cartera que mejor se adecua a sus necesidades. Diego, muchísimas gracias por estar en Campeones Inmobiliarios, por tu tiempo y que esto sea para nuestros inversionistas y colegas una charla que realmente les pueda funcionar en su vida diaria. Que así sea, les agradezco mucho y a ti también. Nos vemos en el ring, ¿ok? Nos vemos en el ring de la plusvalía, claro que sí. Ahí Queridos nos vemos. inversionistas, muchísimas gracias. Nos vemos en un episodio más la siguiente semana en Campeones Inmobiliarios. No olviden suscribirse aquí en la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestros programas. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.